Hoy traigo un vídeo de esto respondiendo a distintas preguntas que me vais haciendo. Entre hoy, que la voy a leer, ¿cómo empezar a hacer terapia social cuando no se tiene experiencia en hacer terapia social? Muy buena pregunta y para mí es muy simple. Por suerte o por desgracia, a mí me tocó hacer terapia social cuando no tenía experiencia para hacer terapia social porque entré en un proyecto que se llamaba José Rivera, que era un proyecto de personas que salían de la cárcel. Y este grupo de personas que salían de la cárcel, pues al final había un trabajador social, había un educador social y había una psicóloga. Y dentro del proyecto, el trabajador social y el educador social pasaban 8 horas diarias con las personas. En cambio, la psicóloga venía una vez a la semana y hacía una atención de 1 hora. Por ello, yo me vi que empecé a hacer terapia sin darme cuenta. No es algo que yo había programado, pero sí que es verdad que empecé a hacer entrevistas toda la semana, 2 veces en semana, con las personas que están allí. Al principio me costaba mucho hacer la entrevista, al principio preguntaba 3 cosas y me iba, luego me quedaba con la pregunta, me la iba apuntando en un papel para cuando tuviera la siguiente entrevista hacer la siguiente. Cuando ya llevaba un año más o menos trabajando, me fui dando cuenta de que las entrevistas, primero disfrutaba un montón haciendo la terapia social y segundo, creo que eran mucho más productivas que al principio. Ayudaba mucho más a las personas en eso que llamábamos acompañamiento social, en eso que llamábamos atención social y que venía muy bien con esto de las entrevistas, poder afianzar todo lo que estábamos hablando o que estamos realizando en el propio proyecto. Ahora bien, esta es mi experiencia, entonces no puedo hablar nunca de cómo actuar o cómo hacer cuando tú montas un gabinete y tienes que empezar de cero para hacer terapia. Pues sí, se puede empezar y se puede hacer, porque yo sin darme cuenta cuando entré en los proyectos no tenía experiencia de nada y asumí poco a poco ir trabajando. Lo que sí que iba haciendo es coger casos quizás sencillos, pero también es verdad que te puedes formar. Existen distintas formaciones que tienen que ver con la terapia social de forma práctica. Existen formaciones que durante el proceso en el que tú estás aprendiendo, tú estás haciendo terapia a otros compañeros y otras compañeras. Las escuelas americanas te dicen que para poder aprender a hacer terapia necesitas 1 o 2 años de ir a formación. El hecho es de que, por ejemplo, conozco una formación en Madrid que me hace tiene 3 cursos y tú vas todos los viernes o un viernes al mes y directamente en la formación hay una persona que te está guiando cómo hacer terapia y te dice que haga terapia con la gente del grupo que está allí. Hay muchísimas formas de poder hacerlo, pero sí, cuando terminas la carrera y te pones a trabajar y quieres hacer terapia es complicado porque aunque tengas muy buena voluntad, muchas veces te fallan los nervios, muchas veces te falla la falta de conocimiento, muchas veces te falla la falta de experiencia. Pero también es verdad que de alguna forma tienes que empezar a romper. Si nunca empiezas, nunca tienes experiencia. Así que 2 opciones como te digo. La primera, mejor has escrito algún proyecto y arrancar directamente y poco a poco ponerte con casos pequeños para que no sea muy complicado, con falta de autoestima, con personas que quieren organizar su vida, organizar los estudios, no sé, distintas problemáticas sociales que, entre comillas, son menos problemáticas que ya otras bastante más fuertes, ¿no? Y lo segundo es hacer formaciones donde haya una gran carga práctica, donde a ti te toque hacer terapia en esas mismas prácticas que estás haciendo. Y hablando de práctica, nunca practica lo de dejarme abajo un mensaje. Hombre, déjame un mensaje abajo, que seguro que todo lo que te digo y todo lo que te cuento te interesa, pero nunca me dejas el mensaje.